Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video voy a explicar el tema de fracciones parciales, voy a resumir todos los casos de fracciones parciales. Ya he subido anteriormente muchos videos con diferentes casos, aquí voy a resumir todos esos en un solo video. En primer lugar, lo primero que hay que mencionar es que este método de fracciones parciales se utiliza para resolver integrales que tienen esta forma de aquí. O sea, son integrales formadas por una división de polinomios o integrales racionales. Si el grado del polinomio que aparece en el numerador es mayor o igual que el que aparece en el denominador, lo primero que debemos hacer es la división de polinomios. Eso antes de empezar a aplicar el método de fracciones parciales. Ejemplos de esto lo vimos, por ejemplo, en estas tres integrales. Fíjense que en esta integral de aquí el polinomio de arriba tiene grado 2, mientras que el de abajo tiene grado 1, así que como el de arriba es de grado mayor que el de abajo, hay que realizar la división de polinomios y después ya integrar. En esta segunda integral hacemos la división de polinomios y una vez que ya se hizo esa división, hay que factorizar el denominador y separar en fracciones parciales, y lo mismo ocurre con esta tercera integral. Estas tres integrales ya las expliqué paso a paso en estos videos de aquí. Recuerden que en la descripción de este video pueden encontrar el enlace a la lista completa de integrales. Entonces, siempre en primer lugar, lo que tenemos que hacer es la división de polinomios si el grado del polinomio de arriba es mayor o igual que el polinomio de abajo. Una vez que hemos hecho esa división, lo siguiente es factorizar q de x, o sea, factorizar el polinomio del denominador como producto de factores irreducibles. Eso de factores irreducibles quiere decir que ya no se pueden factorizar más, o sea, factorizarlas lo máximo posible. Y aquí hay un teorema que dice lo siguiente: todo polinomio de coeficientes en los números reales se puede factorizar en factores lineales o factores cuadráticos. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un polinomio, por ejemplo, de grado 4, tenemos garantizado completamente que ese polinomio se puede factorizar todavía más, ya sea que se pueda factorizar como dos factores cuadráticos o que se pueda factorizar como 4 factores lineales o 2 lineales y 1 cuadrático. Pero siempre se puede factorizar hasta llegar a únicamente factores lineales y cuadráticos. Entonces, siempre que tengamos un factor de este tipo, bueno, a este factor se le llama factor lineal cuando tenemos x menos algún número, o también puede ser x más algún número. Ese es un factor lineal irreducible, no se puede factorizar en polinomios menores. Y cuando tenemos, por ejemplo, una suma de cuadrados, x cuadrada más a cuadrada, esto es un factor cuadrático y es irreducible porque una suma de cuadrados no se puede factorizar más dentro del campo de los reales. Entonces, en ese caso, los factores que nos queden como suma de cuadrados ya se quedan así. Ese ya es un factor irreducible. Si tenemos, por ejemplo, un factor de este tipo, este es un factor lineal más general, en el cual la x tiene un coeficiente y además se le está sumando o restando otro número. Es un factor lineal porque la potencia máxima de la x es 1. Y un factor cuadrático general es de esta forma: ax cuadrada más bx más c. Y tenemos garantizado que va a ser irreducible siempre y cuando b cuadrada menos 4ac nos dé como resultado un número negativo. Si recuerdan la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, esto de aquí es lo que aparece adentro de la raíz cuadrada en esa fórmula. Si esto es negativo, la raíz cuadrada no se puede calcular dentro de los números reales y es por eso que este polinomio no se puede factorizar más. Por ejemplo, así rápidamente, si tenemos este polinomio x cuadrada más 2x más 4, queremos saber si es irreducible o si podríamos factorizarlo como factores lineales. Entonces lo que debemos calcular es b cuadrada menos 4ac, donde b es el coeficiente de x, que en este caso es 2, a es el coeficiente de x cuadrada, que en este caso es 1, y c es el término independiente, que en este caso es 4. Entonces b cuadrada menos 4ac es 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 4. Y al hacer la operación, esto nos da como resultado menos 12, o sea, nos quedó algo negativo. Por lo tanto, esto no se puede factorizar más y es un factor irreducible. Un ejemplo de un factor cuadrático que es reducible, o sea que todavía se puede factorizar más,
es este de aquí, x cuadrada más 5x más 4. Si no se nos ocurre cómo factorizarlo, podemos, bueno, empezar calculando b cuadrada menos 4ac para asegurarnos de que se puede factorizar todavía más. Y en este caso b cuadrada menos 4ac es 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 4, que en este caso nos da 9. Y como nos dio un número positivo, eso garantiza que todavía se puede factorizar más. Y una manera de hacerlo es resolver la ecuación de segundo grado, o sea, esto igualarlo a 0, resolver la ecuación de segundo grado con la fórmula general y nos van a quedar dos resultados, que en este caso van a ser x igual a menos 1 y x igual a menos 4. Entonces este polinomio se va a poder factorizar de esta forma. O sea, se ponen unos paréntesis, se pone x y al primer resultado que obtuvimos le vamos a cambiar el signo. Al hacer la ecuación un resultado fue menos 4, pero nosotros vamos a ponerlo como más 4. Y el otro resultado que obtuvimos es menos 1, nosotros lo vamos a poner como más 1. Y de esa manera podemos factorizar cualquier polinomio de segundo grado con el uso de la fórmula general. Entonces, en este caso, este no era un factor irreducible porque todavía se podía factorizar como factores lineales. Y ahora sí, ya está factorizado en producto de factores irreducibles. Bueno, entonces a partir de aquí vamos a analizar cómo se debe separar una expresión en fracciones parciales, suponiendo ya que todos los factores son irreducibles. El primer caso, que es el más sencillo, es cuando tenemos factores lineales distintos, o sea, una expresión de esta forma. Tenemos arriba algún polinomio y abajo un producto de factores. Bueno, claro, aquí abajo podríamos tener un polinomio, pero lo primero que hay que hacer, después de hacer la división, claro, hay que factorizar el polinomio del denominador. Entonces supongamos que ya lo factorizamos y nos queda un producto de factores lineales. Esto se debe separar como una suma de fracciones parciales de esta forma. O sea, se pone en una primera fracción una constante arriba que vamos a representar como A mayúscula entre el primero de los factores. Luego en otra fracción otra constante que vamos a representar como B entre el segundo de los factores y así sucesivamente hasta abarcar todos los factores lineales distintos. Esto lo vimos, por ejemplo, en estas tres integrales. En estas tres integrales, bueno, primero hay que empezar factorizando lo que aparece en el denominador, que en los tres casos son polinomios de segundo grado y se pueden factorizar de una manera muy sencilla. Y una vez que ya están factorizados, se separan como suma de fracciones parciales siguiendo este patrón. Entonces los invito a que miren estos videos si quieren saber cómo se resuelven integrales de este primer caso. El segundo caso es cuando tenemos factores lineales repetidos, o sea, cuando tenemos un factor lineal que tiene un exponente. En ese caso, tenemos que separar en suma de fracciones de tal manera que este factor aparezca con todas las potencias menores o iguales que la que aparece aquí. O sea, siempre vamos a empezar con la potencia 1, después sigue la potencia 2, después sigue la potencia 3, a cada una de ellas poniéndole arriba en la fracción las constantes A, B, C, y así se sigue hasta llegar a la propia potencia m. Después de ahí pasamos al siguiente factor, que si es repetido otra vez, pues hay que continuar poniendo la potencia 1, luego seguiría la potencia 2, la potencia 3 y así sucesivamente hasta llegar a la potencia n. Ejemplos de esto. Bueno, aquí rápidamente un ejemplo de esto. Si tenemos que separar esto como fracciones parciales, aquí tenemos dos factores lineales repetidos, tendríamos que hacerlo de esta manera. Primero, una constante entre x menos 1 a la 1 más una constante entre x menos 1 a la 2. Ya llegamos a la propia potencia. Y pasamos al siguiente factor, entonces va a ser otra constante entre 3x más 2 a la 1, luego a la 2 y luego a la 3. Ya cuando llegamos a la 3, como ya llegamos a la propia potencia, ya está separado en fracciones parciales. Bueno, ejemplos de esto lo vimos en estas tres integrales, donde vimos también cómo determinar los valores de estas constantes. Y en esta integral de aquí, de hecho, les di un truco que nos permite ahorrarnos un poco de trabajo, que consiste en ir derivando la expresión que nos resulta para obtener así rápidamente los valores de estas constantes. Así que los invito a que miren estos videos si no los han visto, para que sepan cómo se aplica este método cuando tenemos factores lineales repetidos. Aquí en la segunda integral tal vez no parezca que hay factores lineales repetidos, pero al factorizar esta expresión queda x cuarta por x más 1, y el x cuarta es un factor lineal.
que se repite 4 veces. Entonces se sigue el mismo procedimiento, pero colocando aquí x, x cuadrada, x cúbica y x cuarta. Entonces es lo mismo. Bueno, pasamos al caso 3. En el caso 3 es cuando tenemos factores cuadráticos irreducibles. Es importante que estos factores cuadráticos no se pueden factorizar más. Entonces, si tenemos factores cuadráticos distintos, la fracción se debe separar de esta manera. Es parecido al caso 1. Simplemente van a ser fracciones en las cuales en cada denominador se incluye uno de los factores. Pero en este caso, en el numerador no ponemos únicamente una constante, sino que hay que poner un polinomio completo de primer grado, o sea, ax más b, luego cx más d, y así sucesivamente hasta abarcar todos los factores cuadráticos. Ejemplos de esto los pueden encontrar en estas integrales de aquí, donde en primer lugar hay que empezar factorizando las expresiones del denominador. En estos casos tenemos, en estos dos primeros casos tenemos un producto de factor lineal con factor cuadrático, entonces es una combinación entre los casos 1 y 3. Y en esta tercera integral es nada más el caso de factores cuadráticos. De hecho, en esta integral también les muestro un pequeño truco con el que podemos calcular rápidamente los valores de a, b, c y d, que consiste en utilizar números complejos. Entonces, si no han visto estas integrales, los invito a que las vean. Y finalmente el caso número 4, que es cuando tenemos factores cuadráticos repetidos. O sea, tenemos factores cuadráticos irreducibles con algún exponente. Y es muy similar al caso número 2. Tenemos que separar en varias fracciones, incluyendo todos los exponentes, todas las potencias, hasta llegar a la propia m. Entonces ponemos el ax cuadrada más bx más c a la 1, luego a la 2, luego a la 3 y así sucesivamente hasta llegar a m. Y luego de aquí continuaríamos con el siguiente factor a la 1, a la 2, a la 3 y así sucesivamente hasta llegar a n y así. Ejemplos de esto lo pueden encontrar en estas dos integrales de aquí. Y esos son básicamente los casos. Claro que en alguna integral podemos tener una combinación de varios de estos casos. Por ejemplo, si tuviéramos que separar esta expresión en fracciones parciales, aquí tenemos varios casos. Aparece x cúbica, que es un factor lineal repetido. Luego tenemos 2x más 1, que es un factor lineal que, bueno, no está repetido. Y luego un factor cuadrático irreducible, porque es una suma de cuadrados y además es repetido. Entonces, en este caso, tendríamos que empezar separando. Bueno, lo voy a hacer paso a paso. Separando con el caso número 2, que es el factor lineal repetido. Entonces es una constante sobre x más otra constante sobre x cuadrada más otra constante sobre x al cubo. Hay que llegar hasta la propia potencia. Después tenemos que incluir el otro factor lineal que es 2x más 1, así que agregamos otra constante entre 2x más 1 y luego el factor cuadrático que es irreducible, pero como está repetido, como está al cuadrado, hay que incluir la potencia 1 y la potencia 2. Y aquí arriba se ponen polinomios de primer grado. Entonces es ex más f y gx más h. Entonces esta es la idea general de cómo hay que separar en fracciones parciales. Claro que después de aquí tenemos que encontrar el valor de a, b, c, d y todas esas constantes. Y para eso, como hemos visto en los videos de las integrales, los que les mencionaba hace un momento, lo primero que hacíamos era pasar esto que está dividiendo, multiplicando al lado derecho, multiplica a cada uno de los numeradores, se simplifican las fracciones y luego para encontrar los valores de las constantes hemos visto varios métodos. Uno de ellos consiste en realizar todas las operaciones que estén indicadas y luego igualar los coeficientes de las diferentes potencias de x. Ese es un primer método. Otro método consiste en darle valores a x, que muchas veces resulta más conveniente porque así se van eliminando algunos términos y nos queda muy fácil cómo determinar las constantes. Otro truco es el de utilizar números complejos, que es cuando tenemos factores cuadráticos como este de aquí. Y otro truco consiste en derivar, que es cuando tenemos factores repetidos como este de aquí. Que bueno, eso se usa más en factores lineales repetidos. Existe otro método que sirve para algunos casos de fracciones parciales, que se llama método de Hermite-Ostrogradsky, que es muy conveniente cuando tenemos en el denominador factores ya sea lineales o ya sea cuadráticos repetidos. Nos podemos ahorrar muchos pasos utilizando este método.
aunque en este caso vamos a tener que realizar algunas derivadas que pueden ser pues un poco tediosas de hacer, un poco largas, pero al final puede resultar un método más efectivo que el de hacer la separación en fracciones parciales. Entonces en el siguiente video voy a explicar el método de Hermite-Ostrogatsky y después veremos algunos ejemplos de este tipo de integrales. Así que los invito a que miren el siguiente video y si les gustó este video apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.